Estamos ok. Mil disculpas. Les comento, chicos, que la charla está siendo grabada y va a ser compartida solamente con las personas que se inscribieron en la charla para que la puedan revisar. Ya. Perfecto, entonces, como les señalaba, esta charla tiene como objetivo ver la parte práctica, la parte práctica y seguir viendo con el parte del cumplimiento normativo y les va a resonar mucho a ustedes como trabajadores y como empleadores. ¿Por qué? Porque van a ver partes preventivas. Entonces, como dijo Francisca, voy a ir con la charla y ustedes van anotando las preguntas o van viendo qué cosas le han ocurrido o nos van contando sus experiencias. Ya voy a compartir pantalla, Francisca. Necesito que me autorices a compartir pantalla. Parece que sí puedo, a ver. Pantalla completa, compartir. ¿Se ve mi pantalla, cierto? ¿Se ven ustedes? Ya, perfecto. ¿Se ve la diapositiva? Correcto, Carlos. Estás Ya, compartiendo. perfecto. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es los alcances de la ley laboral, ¿ya? Vamos a ver las importancias de la ley laboral desde la terminación de un contrato de trabajo hasta todas las formalidades que tienen que haber. Efectivamente, como por ejemplo la carta de despido, lo que tiene que haber el finiquito, qué debe contener el finiquito. Entonces, antes de hablar de esto, hay que entender que en el derecho laboral no basta con tener una razón para poder despedir a alguien, sino que se exige que se cumplan con ciertas formalidades y cuando estas no se respetan, existen conflictos, problemas con la dirección del trabajo o incluso puede esto llegar a un tribunal de justicia en lo laboral. Ya, desde la práctica profesional, una gran parte de los despidos, como vamos a ver en esta clase, es que terminan siendo judicializados por ser injustificados. Y esto es porque no se cumplen con todas las formalidades que deberían cumplirse que deberían cumplirse en la empresa. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Cuando a mí me despiden, yo debo tener una carta de despido. Esa carta de despido es un documento mediante el cual el empleador me comunica formalmente al trabajador el término de mi contrato de trabajo. ¿Ya? Esto no es una simple notificación, sino que es un acto jurídico central en el despido, ¿ya? Y define los límites de lo que después se puede discutir tanto en la dirección del trabajo como en un tribunal de justicia. Es sumamente importante que esta carta de despido cumpla con todos los requisitos y que tenga bien fundamentada la causal por la cual me están despidiendo. Si una causal está mal justificada, finalmente lo más probable es que se judicialice. ¿Ya? Yo aquí tengo mi código del trabajo. El artículo 162 del Código del Trabajo señala que si el contrato del trabajo termina de acuerdo a los números 4, 5, 6 del artículo 159, que lo vamos a ver después, o si el empleador pusiera término por una o más de las del 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador personalmente, ¿ya? O por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando las causales invocadas y los hechos que se fundan. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, que debe estar fundamentada la carta de despido. Segundo, tenemos que o puede entregarse en el momento personalmente al trabajador y que si es que no se entrega personalmente debe ser notificada en 3 días hábiles desde el momento en que me comunicaron a mí que se terminó la relación laboral y se cuenta desde la fecha del envío a Correo de Chile. Y esta notificación tiene que hacerse a dos entidades, a la dirección del trabajo y al empleador. Si no, esto trae sanciones administrativas. Entre esto que se notificó mal el despido, ¿ya? Y lo otro es señalar la conducta genérica, ¿ya? Describir hechos concretos. Yo no puedo despedir a una persona
por ejemplo, voy a despedir a Francisca por acoso laboral y no señalar qué conducta o qué hecho fue el que condujo a que se hubiese cierta conducta de acoso laboral, sino que esto tiene que estar expresado de manera concreta, de manera expresa, cuál fue la causal de que invocó ese tipo de despido. Lo mismo con el despido por necesidades de la empresa. Esto es sumamente importante, ¿ya? ¿Cuándo debe entregarse la carta de despido? Debe ser entregada al momento de la desvinculación o enviada dentro de los plazos legales, lo leí recién, son 3 días hábiles. Esos 3 días hábiles, ¿a qué domicilio se envía? Se envía al domicilio que aparece en el contrato de trabajo, ¿ya? Y si me cambié de domicilio, dirá alguno de ustedes, si es que no se comunicó al empleador y se mandó la carta al domicilio donde yo vivía antes, se va a entender por notificado sí o sí. O sea, el domicilio que vale para efectos de la notificación es el domicilio que yo coloqué en mi contrato de trabajo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay muchas personas que no actualizan su contrato de trabajo. En la práctica, lo correcto es que el trabajador tome conocimiento efectivo del despido, ya sea de manera personal, con copia firmada, ya, o mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en el contrato. Lo relevante no es solamente el envío, sino que la acreditación de que el trabajador está sabiendo por qué razón está siendo desvinculado de la empresa. ¿Ya? Lo otro, formalidad, es que esto debe ser enviado con copia a la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque estoy señalándole a la inspección de que terminé con el contrato, al igual que cuando a mí me contratan, al menos en 15 días el contrato debe estar registrado en la dirección del trabajo, a lo mismo tiene que pasar cuando yo estoy comunicándole al trabajador de que terminó su relación laboral, ¿ya? Y desde una mirada esto es sumamente preventivo. O sea, si es que aquí en esta charla me está viendo una empresa, es sumamente relevante que sepan que el despido tiene que tener todo este tipo de formalidades para no tener después una multa ante la dirección del trabajo. ¿Qué debe contener entonces la carta del despido? Identificación de mi empleador. Ya, por ejemplo, Capacción es mi empleador, debe tener identificación del trabajador, nombre, root, ya, domicilio, fecha del término del contrato de trabajo, ya, hechos los que fundamentan la decisión descritos en forma clara y concreta. Sobre todo, una de las causales que es más ocupada en nuestro país es el despido por necesidades de la empresa. Ya, si yo, por ejemplo, despido por ejemplo, yo despido a Orieta, que la vi conectada por ahí, yo tengo que señalar que si la despedí por necesidades de la empresa, es porque la empresa está pasando por tales dificultades, señalar incluso mediante documentación los números, por ejemplo, de la empresa, y que no se puede contratar a otra persona en su cargo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si no, podría ser perfectamente una causal de despido injustificado. Indicación de la que las prestaciones van a ser pagaderas en el finiquito. Esto es sumamente relevante para todos los trabajadores que están viendo esta charla. Las prestaciones, díganse el pago de cotizaciones, el pago de tanto el pago de FONASA, de algún tipo de ISAPRE, tienen que estar pagadas. Si no está pagada ninguna de estas cotizaciones, lo que va a ocasionar esto es que el despido es nulo. ¿Por qué el despido es nulo? Porque la ley Bustos señala de que a mí, al momento de desvincularme en la empresa, tienen que estar todas las causales y todas las cotizaciones pagadas. Cuando falta alguno de estos elementos, se genera una zona de riesgo jurídico. Ya, eso es sumamente relevante. ¿Cuáles son los errores frecuentes que tienen las cartas de despidos? Redacciones genéricas, no se señalan los hechos, fechas mal indicadas, ¿ya? Y que esto multa en la dirección del trabajo. Se comunica verbalmente el despido y después se regulariza por escrito. Error, ¿ya? Y esto, aunque parecen menores, pueden terminar perfectamente después en un reclamo en la ET.
¿Qué otra cosa tengo que tener presente al momento de finalizar un contrato de trabajo? Ya señalamos que me tienen que entregar mi carta de despido, ¿cierto? Ya. Lo otro que tiene que estar muy presente en lo que tiene que estar presente es el finiquito. ¿Ya? Aquí se ocurren muchas dudas respecto, se confunde lo que es la carta de despido con lo que es el finiquito, ¿ya? Pero el finiquito es sumamente relevante porque el finiquito es el instrumento mediante el cual se deja constancia de la terminación laboral y del pago de todas las prestaciones adeudadas. Aquí, por lo general, la gente renuncia a tener algún tipo de acción civil o algún tipo de acción laboral o algún tipo de acción por accidentes laborales o se reserva sus derechos. Aquí me van a señalar cuánto me tienen que pagar por los días trabajados, cuánto me tienen que trabajar por indemnización por años de servicio, cuánto me tienen que pagar por bonos, si es que me deben bonos, por días compensatorios, cuánto me tienen que pagar si es que me deben alguna otra prestación. Entonces, jurídicamente, el finiquito es algo muy relevante que se tiene que entregar, ¿ya? Cuando es firmado sin observaciones, produce para la empresa un efecto liberatorio. Es decir, se entienden que no existen deudas pendientes y que se termina la relación laboral. Por eso es que es sumamente relevante su correcta elaboración y aparte que es uno de los documentos que a mí me permite después solicitar la AFC, ¿ya? En este caso, que me puedan pagar el seguro de cesantía. ¿Qué debe contener un finiquito? Identificación de las partes, fecha de término del contrato de trabajo, detalle concreto de las sumas y las remuneraciones que me den. Remuneraciones, vacaciones, indemnizaciones si corresponden, forma y medio de pago. ¿Se va a pagar en cuota? ¿Se va a pagar todo en el contado? El finiquito va a ser electrónico, va a ser ante notaría, la ratificación ante un ministro de fe. Normalmente cuando se pagan en cuotas, el finiquito se firma en la dirección del trabajo. ¿Ya? No obstante, cuando, por ejemplo, el finiquito electrónico se tiene que pagar todo de un viaje, ¿ya? La ausencia, detalle o claridad suele generar desconfianza y reclamos posteriores. ¿Qué otra cosa relevante aquí recalcar? Es que, por ejemplo, eh, colocar que un finiquito esté sumamente redactado si es que ustedes son empresas. A mí me tocó en un momento ver que una persona fue demandó a su empleador por accidente laboral de un accidente porque le cayó pintura en el ojo, ¿ya? La realidad es que esta persona se había recuperado 100% de su ojo, ¿ya? Y con tratamientos en las mutuales, se había recuperado por completamente, no tenía ningún daño y fue llamado por estos estudios jurídicos que ganan dinero al momento de demandar. Habían pasado 3 años desde que tuvo el accidente. Por ejemplo, para poder demandar por accidentes laborales, tengo hasta 5 años para poder demandar. ¿Y qué sucedió acá? Que en el finiquito no señalaba la cláusula de que la persona renunciaba a cualquier tipo de acción civil, acción laboral o todo tipo de acción, ya sea penal, ya sea de accidentes laborales, para terminar la relación laboral. Eso que llevó a que tuviese que hacerse una audiencia y que finalmente se llegara a un acuerdo en dinero, ¿ya? Entonces, ahora, si la persona realmente quedó con un daño, ustedes tienen que dejar una opción de que se reservan los derechos para demandar posteriormente por algo. Pero esta persona estaba mintiendo, o sea, tenía el ojo en perfectas condiciones y de eso se aprovechó un estudio jurídico para poder demandar a la empresa. Plazo. ¿Cuándo me tienen que entregar mi finiquito y firmarlo? 10 días hábiles desde el momento en que se terminó la relación laboral. ¿Ya? Idealmente, es que ustedes cuando le entregan su finiquito, eh, es que se lo paguen al tiro. O sea, al momento de firmar ya le hayan pagado. ¿Ya? Es lo ideal. ¿Ya? Si no colocan su reserva de derechos. ¿Por qué su reserva de derechos? Yo teniendo el finiquito firmado puedo iniciar una causa por cobranza laboral. Y esto significa que yo puedo cobrar el dinero que me debe. ¿Ya? Sobre todo esto, ¿cuándo ocurre? Ocurre en empresas que se van a la quiebra.
por ejemplo, ocurrió muchas veces yo conozco un caso de alguien que fue despedida en pandemia. Esta persona trabajaba en un aeropuerto y fue despedida en pandemia y la causal que pusieron fue despido por pandemia. O sea, eso no existe de partida como causal, ¿ya? Y todas las personas que trabajaban con ella fueron despedidas por la misma causal, ¿ya? ¿Y qué pasó con en este caso? Que se hizo una demanda colectiva, ¿ya? El finiquito existía, pero el finiquito estaba mal redactado, no tenía los pagos que tenían que hacerse, porque fue el despido por necesidades de la empresa, en realidad, y un despido por necesidad de la empresa conlleva pago por sustitución de aviso previo, conlleva indemnización por años de servicio. Entonces, todas estas personas se quedaron sin esas prestaciones. Entonces, por eso es que es sumamente importante que ustedes coloquen en el finiquito la reserva de derechos, porque si es que no se les paga el dinero que se les debe, ustedes inician una causa de cobranza laboral. Y si la empresa se tira a quiebra o insolvencia, que es el término jurídico que corresponde, al tirarse en insolvencia, ustedes son acreedores de primera categoría. Entonces, en cualquier momento que a la persona se le embargue algo, un bien, por ejemplo, un bien inmueble, y se vaya a remate, a los primeros que se les van a pagar son a los trabajadores. ¿Qué significa firmar un finiquito con reserva de derechos? Es que algo a mí me quedó dando vuelta que yo puedo querer reclamar. Por ejemplo, si está pagado en cuotas, yo me reservo mi derecho, por ejemplo, para poder hacer cobro hacer cobro de lo que me deben, ¿ya? Por ejemplo, si yo creo que las sumas están incorrectas y quiero que me paguen mis días trabajados, me reservo por un despido injustificado, por ejemplo. Entonces, la reserva permite reclamar por despidos injustificados, cuestionar los montos pagados, no sé, no me pagaron sustitución de aviso previo, demandar por la diferencia en las prestaciones y sin reserva, lo más probable es que el finiquito se cierre concretamente y yo no tenga después ningún momento para poder reclamar. Es por eso que es sumamente relevante que ustedes coloquen reserva de derechos o coloquen la opción en el finiquito electrónico. ¿Qué pasa si no me pagan mi finiquito, mis prestaciones? Acudo a la inspección del trabajo, solicito fiscalización, evalúo acciones judiciales como una acción de cobro laboral y lo otro que puedo hacer también es que si no me han pagado mis prestaciones, puedo demandar por la nulidad del despido. Si a mí me deben cotizaciones, el despido es nulo, ley Bustos. Ya significa que no me pudieron haber despedido y el contrato sigue vigente. En el derecho laboral chileno, ¿ya? El contrato de trabajo solo puede terminar por las causales expresamente interpretadas en la ley, ¿ya? La correcta aplicación de una causal exige coherencia. Cuando yo voy a redactar una carta, tienen que, primero los hechos, ser reales. No tienen que estar mintiendo al momento de invocar una causal, ¿ya? La carta de despido y la prueba disponible tiene que estar todo concretamente bien estipulado, ¿ya? Una causal mal aplicada puede ser concepto inclusive de colocar un despido injustificado. Así que eso es sumamente relevante que lo tengan en claro. Entonces pasamos de lleno ya a ver las causales. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son las formas de despedir a una persona? ¿Cuáles son las causales que tienen que invocar? Existen tres causales que vamos a ver en estas charlas, que son las del artículo 159, las que son del artículo 160 y las que son del artículo 161 del Código del Trabajo. ¿Cuáles son estas causales? Artículo 159 del Código del Trabajo. Mutuo acuerdo. Primera causal, número 1. El contrato de trabajo puede terminar porque el empleador y el trabajador acuerdan voluntariamente poner el fin de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con Orieta imaginemos que Orieta lleva trabajando 6 años para mi empresa, ¿ya? Pero yo no puedo o no tengo el dinero para poder
ella quiere irse, pero yo no la quiero despedir. Entonces lo más probable es que yo voy a llegar a un trato con ella para que no pierda todos sus años de servicio, ¿ya? Porque yo no la pienso echar. Entonces la persona que quiere tener algo de dinero es Orieta. Entonces yo llego a un acuerdo, ya, te libero, te dejo ir, pero te voy a pagar, en vez de 5, te pago 3 años. Y se termina la relación laboral. ¿Por qué? Porque los pagos por años de servicio se pagan cuando yo te despido. Entonces, si yo a Orieta no la quiero despedir, ella perfectamente podría renunciar. Y al renunciar no tendría ningún derecho a indemnización por años de servicio. Ese derecho es cuando el empleador me despide. Entonces, eso sería mutuo acuerdo entre las partes, o lo que se negocia normalmente cuando las personas jubilan, que normalmente se negocian los años de servicio. Eh, Aquí el empleador debe aprobar la existencia de un acuerdo y el trabajador revisar que todo sea libre, sin presión, que el finiquito refleja la voluntad de ambas partes, ¿verdad? ¿Qué es el error más frecuente que hay con esto? Que muchas veces se simula un mutuo acuerdo para, para simular un despido encubierto. ¿Qué es lo que suele pasar en la práctica? Oye, ¿sabes qué? Terminemos el contrato de trabajo de mutuo acuerdo, porque la verdad es que esto yo lo he escuchado de algunos empleadores. Terminemos el contrato porque esto te va a quedar en tu historial y después nadie más te va a contratar. Ya, eso suele pasar eso. O sabes qué, te voy a despedir, perdón, no te quiero despedir, así que terminemos de mutuo acuerdo, pero no pagan nada. Pero terminemos de mutuo acuerdo y vas a quedar con las puertas abiertas para trabajar en la empresa cuando tú quieras. Eso es la otra chiva, valga disculpando el lenguaje, que finalmente nunca ocurre. La renuncia del trabajador, si el artículo 159, si el trabajador decide poner término de forma unilateral, la ley señala que debería avisar con 30 días de anticipación, pero en la práctica no ocurre. ¿Por qué? Porque al empleador no le conviene tener a alguien que no quiere trabajar. Entonces, de lleno se de lleno la persona termina el contrato al tiro. 3, muerte del trabajador. Los contratos son personalísimos, un contrato de trabajo. O sea, si yo contraté a una persona porque la persona es el abogado y cumple con todos los requisitos que yo quiero para poder trabajar, obviamente que el contrato se extingue con el fallecimiento del trabajador. ¿Ya? Acá se comprueba el hecho del fallecimiento y los que reclaman las prestaciones que le puedan corresponder son los herederos. O vencimiento del plazo convenido. ¿Qué pasa si el contrato es por obra o faena? ¿Qué pasa si el contrato es a plazo fijo? ¿Qué pasa si el contrato tiene una duración terminada o el contrato simplemente es por hacer un trabajo, ¿ya? Pintar algo. Entonces, acá también termina el contrato de trabajo. Es una forma de terminar el trabajo que no es conflictiva. O por conclusión del trabajo que dio origen, esto se lo adelanté, obra faena, ya acá se comprueba el empleador que efectivamente se concluyó, y esto pasa muchas veces que las personas reclaman un despido injustificado, pero el contrato es por obra faena. O sea, si es que había que pintar o construir 10 casas y ya se construyeron las 10 casas, el contrato se dio por terminado. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante. Y caso fortuita y fuerza mayor, eh, ¿cómo se define caso fortuito o fuerza mayor? Hecho imprevisto, irresistible, externo, que hace imposible continuar con la relación laboral. Por ejemplo, imaginemos que tengo una empresa en un edificio y hubo un incendio. Y este incendio quemó todas las oficinas y tengo que empezar a despedir gente porque perdí todo mi mobiliario. ¿Ya? Eso es un fuerza. O que imaginemos que hubo un terremoto y destruyó todo, o que hubo, bueno, ¿cuántos desastres naturales hay en nuestro país? Todos. Entonces, imaginemos que hay alguno de estos. Eso es una causal de término del contrato del trabajo, ¿ya? Y obviamente, si es que acá eh, hace imposible su continuidad,
¿ya? Pero hay ciertas prestaciones que se deben pagar. Por ejemplo, la pandemia fue uno de esos casos, pero poner causal pandemia no es finalmente lo que se tiene que colocar, ¿ya? Ya, vimos todas las del artículo 159, ¿ya? Pero existen causales disciplinarias, causales que no dan derecho a indemnización, a indemnización por años de servicio, y son las causales más difíciles de ocupar para un empleador. Son causales que si son mal usadas, me puede quedar la embarrada en la empresa, ¿ya? Conductas indebidas graves, dice el número 1, incluye falta de probidad. Falta de probidad en este caso que estoy robando, por ejemplo, la empresa, ¿ya? Me despiden por eso. Acoso sexual, ¿ya? Y acoso laboral, que son dos tipos de conductas que se están sancionando mucho actualmente con el tema de la ley Carín, ¿ya? ¿Qué se entiende por acoso sexual? Por acoso sexual se entiende, y vamos a dar la definición exacta, artículo 2 del Código del Trabajo, dice que acoso sexual se entiende por tal que una persona realice en forma indebida o por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentido porque lo recibe y que amenacen o perjudiquen su oportunidad o situación en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puede ser un acoso sexual? Eh, Hostigar a alguien, mujer o hombre, ¿ya? Mujer o hombre, hostigar a alguien a que me abrace, a invitarle a salir, o invitarlo a salir sin que preste su consentimiento, ¿ya? O que, ya, sal conmigo, pero si no sales conmigo no vas a aumentar, no te voy a ascender, ¿ya? Entonces, que perjudique tu situación laboral o en el empleo, y esto puede ser vertical como horizontal. ¿Qué quiere decir? ¿Que me puede hacer acoso laboral un compañero de trabajo? Sí. Me puede causar un acoso sexual algún compañero de trabajo? También. Jefe o compañero de trabajo. Hay una situación de asimetría y de simetría. Y el acoso laboral, al igual, la definición es que, entendiéndose por tal toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga por resultado para él o los afectados un menoscabo, un maltrato, una humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o su oportunidad en el empleo. ¿Qué es importante acá? Que es tan terrible la humillación que está perjudicando mi situación actual o mi oportunidad en el empleo. No cualquier hecho de acoso o cualquier hecho, un insulto, por ejemplo, es considerado como acoso laboral. Pero obviamente se puede denunciar, pero probablemente la investigación no va a quedar como, no va a quedar como que hubiese realmente un acoso, ¿ya? Acá lo importante, si bien dice tan solo una vez, o dice de forma reiterada que eso fue algo que se cambió con la ley Carín, es que lo importante es que cuando se refiere a una sola vez, imaginémonos una riña. Si yo, por ejemplo, le pego a Francisca, le estoy pegando a Francisca, obviamente hay un delito, o sea, un delito de lesión leve, eh, aparte que es familiar mío, puede ser incluso hasta violencia intrafamiliar, ¿ya? Y eh, acá tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos que ocurrió una sola vez. Pero en cambio, si yo a estos chicos, por ejemplo, a Francisca la molesto, le insulto garabatos, no almuerzo con ella, le quito trabajo, le borro los correos, o estoy haciendo todas las cosas para que ella renuncie, hay un acoso laboral con conductas reiteradas. Y lo más probable es que eso amenace que Francisca decida renunciar a su trabajo o que finalmente nunca pueda ascender porque la estoy dejando mal. Vías de hecho, ¿ya? Vías de hecho, ¿qué quiere decir esto? A mí me da risa esta conducta porque se complican tanto en el Código del Trabajo. Vías de hecho es básicamente insultar o golpear al empleador. Es eso. Vías de hecho es decir algún improperio o causar algún daño a tu empleador. Conducta inmoral que afecta a la empresa, ¿ya? Y también una conducta inmoral puede ser considerada como una conducta grave. ¿Qué se debe probar acá? Los hechos concretos por parte del empleador y se debe revisar los hechos concretamente. Número 2, negociaciones prohibidas dentro del rubro. Si yo, por ejemplo,
tengo una cláusula de confidencialidad, tengo una cláusula de exclusividad, y yo estoy como trabajador negociando con los mismos proveedores, estoy negociando con las mismas empresas con las que negocia mi empleador. Obviamente esto es una causal de despido. ¿Por qué? Porque el trabajador realiza negociaciones dentro del giro del negocio, prohibidas expresamente en el contrato. Por eso, por ejemplo, nosotros los abogados muchas veces tenemos cláusulas de exclusividad. ¿Por qué? Porque pues, deben de que terminemos quedándonos con los clientes de los estudios jurídicos. Inasistencia injustificada, 2 días seguidos en el mes, 2 días lunes en el mes, 2 días martes, por ejemplo, o 3 días en el mes. ¿Qué debe probar el empleador? La inexistencia y la falta de justificación. Obviamente, esto no aplica si es que la persona tiene un justificativo médico. Abandono del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Salida intempestiva sin permiso de la parte de recursos humanos, negativa e injustificada del trabajador. ¿Qué se prueba acá? La conducta y su carácter injustificado. Imaginemos que yo estoy operando una máquina importante en una empresa, me acordé de Cerámicas Cordillera, ¿ya? Y esa máquina es sumamente relevante, estoy viendo las imperfecciones que tiene la máquina, ¿ya? Y yo de repente salgo del trabajo y no le aviso a nadie, y la máquina empieza a pasarse todos los desperfectos de la cerámica. Eso es abandono del trabajo. Y el abandono del trabajo, obviamente, tiene como causal el despido. Ojo, estas causales no dan derecho a indemnización por años de servicio. Actos u omisiones que afecten a la seguridad. Conductas que pongan en riesgo la seguridad, salud o funcionamiento de la empresa. Imaginemos que yo estoy jugando con una máquina en una fábrica y alguien termina accidentado. O empiezo a jugar, a meter la mano y me corta la mano. Actos o omisiones. Acá, aparte que estoy poniendo en riesgo a la empresa y que en teoría debería haber un prevencionista de riesgo, esto obviamente es una causal que puede traer como consecuencia el despido sin indemnización por años de servicio. Daño material o institucional, ¿ya? Imaginemos que una persona se enoja con otro y empieza a romper el computador y daña la infraestructura de la empresa, también es un despido, acá sin derecho a indemnización por años de servicio, ¿ya? Incumplimiento grave en el contrato, incumplimiento en las obligaciones esenciales del contrato. Yo soy abogado, imagínense, yo no voy a una audiencia y dejo abandonado a mi cliente. Eso es algo de la esencia de mi contrato de trabajo, ¿ya? O Francisca, que es contador auditor, hace mal una contabilidad y hace perder millones y millones de pesos a su empresa. Eso es un incumplimiento grave en la situación del contrato. Nosotros, en Cumplimiento Chile, hacemos normalmente clases de legislación laboral, ¿ya? Que la hemos hecho a distintas empresas, donde hablamos desde el derecho, elementos del contrato del trabajo, hasta el derecho colectivo hemos llegado. O sea, hemos hablado de todo, básicamente. Y una de las cosas que yo le digo a mis alumnos normalmente es que el contrato tiene que ser a medida, ¿ya? El contrato debe tener cuáles son las funciones del trabajador. Yo no puedo acá, yo no puedo acá decir que el contrato es genérico, porque finalmente eso que va a causar de que la persona después me reclame. Imaginemos que Andrea Chávez, ya está contratada eh, para hacer de trabajos administrativos. Y yo le coloco como trabajo administrativo en la oficina. Y eso es lo que dice el contrato de trabajo. No especifica cuál es su rol, en qué consiste el trabajo administrativo. Y finalmente, el contrato administrativo significa que ella tiene que, por ejemplo, si trabajamos en la OTEC, tiene que recibir acá a los alumnos, tiene que mandar las evaluaciones, tiene que mandar los diplomas, hacer negociaciones. Pero imaginemos que la jefa, que es Francisca, la hace hacer aseo, la hace limpiar, la hace vender, y son cosas que no están en su contrato de trabajo. Por eso es tan importante la escrituración de un contrato de trabajo,
porque finalmente eso puede terminar en una denuncia en la inspección o incluso puede ser causal de acoso laboral, ¿ya? Entonces, sumamente importante las causales de terminación del contrato de trabajo. Entonces vimos todas las del artículo 160. Después les voy a explicar por qué no están ocupados en la empresa, pero el bolsillo de payaso, que se le llama bolsillo de payaso porque es la causal que ocupan todas las empresas para despedirme, es necesidades de la empresa. Esta es la causal que todas las empresas la ocupan y la ocupan mal, ¿ya? El despido es por razones objetivas relacionadas con la organización, con la economía y con el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, cambio en el mercado, reestructuración, la persona quedó en insolvencia, la empresa racionalización, modernización, disminución en la empresa, en la modernidad. Entonces, acá se hace necesario recortar personal, pero el empleador debe comprobar que existe una real necesidad y su relación directa con el despido. ¿Y qué debe hacer el trabajador? Analizar esa coherencia entre la causal y los hechos. ¿Por qué les dije en un comienzo que la carta de despido es esencial? Porque la carta de despido tiene que colocar la situación que está viviendo la empresa. Es decir, la empresa quedó en insolvencia, la empresa no puede tener al trabajador y está terminando el trabajo porque se ve en una situación en la cual no está generando ingresos, tiene deudas negativas, tiene deudas, por ejemplo, de tantos millones de pesos, y tiene que explicar bien, de forma detallada en la carta de despido, por qué no se está despidiendo al trabajador, ¿ya? ¿Por qué normalmente la gente lo reclama? Porque esta causal a mí me pagan casi todo. ¿Ya? A mí, en el artículo 161 me están pagando, normalmente me pagan indemnización de sustitución de aviso previo. Eso es un mes de sueldo. ¿Ya? Un mes de sueldo. ¿Ya? Normalmente me pagan los años de servicio. ¿Ya? Me están pagando también acá los días trabajados, las vacaciones me están pagando. Entonces, por eso normalmente la gente no reclama y por eso es la causal que es más usada en nuestro país. Y mucha gente trabaja con el sueldo mínimo, entonces, al trabajar con el sueldo mínimo, nos va a demandar con un abogado en lo laboral, nos va a demandar, no va a demandar porque no le conviene pagar un abogado. Entonces, la gente termina quedando feliz cuando a mí me, cuando a mí me conviene hacer un despido indirecto, cuando a mí me deben mucho dinero y yo puedo obtener un recargo por esta causal. ¿Ya? Y aquí me gustaría hacerle un ejemplo. ¿Se ve, Francisca, mi pantalla, cierto? Ya, imaginemos que Jennifer Sandoval gana 2 millones de pesos todos los meses, ¿ya? Y la despiden por necesidades de la empresa. ¿Ya? Acá le pueden avisar con 30 días de anticipación, pero le suelen pagar el mes de aviso. ¿Por qué le suelen pagar el mes de aviso? Porque se entiende que Jennifer en ese mes puede trabajar mal. Entonces, lo ideal es pagarle el mes de aviso. ¿Ya? Entonces, yo aquí, imaginemos que Jennifer gana 2 millones de pesos líquidos. ¿Ya? Ya. Y a Jennifer le despidieron por necesidad de la empresa. Ya. Imaginemos que gana 2 millones de pesos. Me equivoqué, creo. A ver. No, estoy bien. 2 millones de pesos. ¿Ya? Y lleva trabajando 7 años con la empresa. ¿Ya? La indemnización por años de servicio que ella va a recibir no son 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el cálculo que se hace para pagar la indemnización por años de servicios es por la remuneración total que ella recibió en un porcentaje de las 3 últimas liquidaciones. ¿Ya? Y eso se fundamenta con el artículo 172 del Código del Trabajo. Es decir, el artículo 172 del Código del Trabajo señala, inciso primero, para los efectos del pago de la indemnización a que se refieren los artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda la cantidad
que estuviese percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones, cotizaciones, previsión de seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies evaluadas en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dan un bono por un bono de colación, me dan un bono de trabajo y el pago de las cotizaciones, propiamente tal, y estoy ganando un bruto de casi 1.300.000, de 2.300.000, perdón, el cálculo de indemnización va a ser de los 2.300.000 multiplicado por 7. Entonces acá tenemos 2.300.000 multiplicado por 7. Fran, ayúdame con ese cálculo, por favor, 2.300.000 por 7 para sumarlo acá. Serían 16.100.000. Más 16 millones. 16.100.000 o 16.100.000. 100.000. Ya. Ya, o sea, ya la persona tiene 36 millones de pesos. Ya eso súmale lo que le tienen que pagar, por ejemplo, si yo desvinculo, ¿a quién eché? A Jennifer. Ya. Si yo a Jennifer le cuento que tenía 15 días trabajados, yo tengo que contar los días que son hábiles. Entonces, por ejemplo, a ella le estaría contando 1, 2, 3, 4, 5, el sábado y domingo no se cuentan, 6, 7, 8, 9, 10, ya 10, sigo en febrero, 10, sábado no se cuenta, domingo no se cuenta, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, como el 6, y tengo que contar todos los fines de semana. Entonces, esos 15 se le suman 3 fines de semana y te tienen que pagar 22 días. Y si sacamos el valor hora en 22 días más o menos por 15 días, imagínense que se le está sumando 1.000.000 de pesos más. O sea, ya le están pagando 37 millones de pesos. Y ahora imagínense el despido, en este caso, a Jennifer le correspondería demandar si es que el despido es injustificado. Si la querían echar para contratar a alguien más, ella podría, en un despido injustificado, ganaría el 30% extra de la cantidad de los 26 millones de pesos que me calculó recién Francisca. O sea, el 30% de 26 millones de pesos, ¿cuánto es más o menos, Francisca? De 16 millones, perdón, de 16 millones de pesos. El No tiene audio. 30%, 4.800.000. Entonces, en esos casos conviene demandar por despido injustificado. Si, por ejemplo, gano el sueldo mínimo, que son 540.000 pesos, y llevo un año trabajando y me despiden por necesidad de la empresa, yo recibo y no contrato un abogado. Pero si tengo mis 3 años de servicio y yo sé que me despidieron de forma injustificada, yo sé que después, por ejemplo, en una tienda comercial contrataron a alguien en mi cargo, me voy por el despido injustificado. Y la razón por la cual siempre ocupan la necesidad de la empresa es porque en caso de hacer un despido injustificado, el recargo de indemnizatorio por el despido injustificado es de un 30, es el menor que hay en la ley. ¿Ya? Entonces, volvemos a la clase porque me salí. Entonces, tenemos el artículo 161. ¿Ya? ¿Qué debe hacer el trabajador al momento de recibir la carta? Leer cuidadosamente la causal invocada, revisar las fechas, firmar con reserva de derechos, respetar los plazos para reclamar. ¿Cuál es la diferencia entre una causal bien usada y una mal usada? Que la causal bien usada tiene un respaldo fáctico, está bien redactada, es coherente con la realidad. Y una causal mal usada es genérica, no se puede probar. Entonces, siempre, y esto que quede muy claro para las empresas que están acá, en los despidos la carga probatoria la tiene el empleador. No suele ser imagínense, la regla general en todo procedimiento judicial es que si yo demando a alguien, ¿quién tiene que probar? El que demanda. Pero no, acá en trabajo, cuando a mí me despiden, la carga probatoria se invierte y la carga probatoria la tiene el empleador. ¿Por qué? Porque él fue el que me despidió. A contrario, Censu,
por el contrario, la persona tiene la carga probatoria cuando se autodespide. Ahí es un caso distinto. Consecuencias prácticas del término del contrato de trabajo es que termina cuando no se cierra, una vez que el conflicto no se cierra automáticamente, por el contrario, en esta etapa se concreta la mayor parte de los errores prácticos. La causal define directamente qué pagos corresponden, qué indemnizaciones proceden. Ya les dije que por el artículo 160 no hay indemnización. En el otro, en el 159, se pueden negociar. En caso fortuito y fuerza mayor, me las deberían pagar igual. Pero por el artículo 161 proceden todas. Ya les dije que se puede negociar y que el despido puede ser impugnado si es que ustedes consideran de que el despido fue injustificado. Indemnización por años de servicio es la indemnización que la persona tiene, ya, que tiene por haber cumplido más de un año o un exceso de años trabajado y que opera en la necesidad de la empresa. Y incluso dice un año, y si es que llevo más de un año por sobre 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Si yo llevo trabajando un año, 5 meses, ¿cuánto me corresponde por indemnización por año de servicio? Un año. Si yo llevo un año, 6 meses y un día, ¿cuánto me corresponde? 2 años. Porque se hace una aproximación. Eso es un derecho laboral. ¿Ya? Y la del 159 no es obligatorio que me pague la indemnización, sino en el caso de que una persona esté negociando, que fue suele pasar cuando la persona se jubila. ¿Qué es la indemnización sustitutiva por aviso previo? Esta opera, en el caso de indemnización, la causal invocada por necesidad de la empresa, que yo a la persona, en vez de avisarle con 30 días su desvinculación, le pago el mes. Y como les dije, esto se ocupa porque el trabajador no me va a trabajar al 100%. O sea, ¿ustedes creen que al trabajador que despiden le va a dar ganas de trabajar si es que sabe que en 30 días más se va a tener que ir? No. Entonces, por eso es que normalmente se paga la indemnización sustitutiva por aviso previo. Y este pago es independiente de la indemnización por años de servicio. Incluso es distinto, porque les dije que el oro se paga con la remuneración bruta. En cambio, la remuneración propiamente tal, Francisca sabe sobre todo que cuando hablamos de remuneración, la remuneración hay cosas que no son imponibles. Por ejemplo, la colación no es imponible, el tema de la movilización no es imponible. Entonces, es distinto el concepto de remuneración que el concepto de remuneración que se recarga por indemnización por años de servicio. Pero son sumas totalmente distintas. Cuando hay pago y cuando no, no hay pago por las del 160, por las causales de despido disciplinario, por la imputable al trabajador, ya por cualquiera. Por renuncia voluntaria tampoco me corresponde y me van a pagar mis vacaciones o fracciones de vacaciones, ya, pero en las causales del 161 hay. Están completamente mis derechos de indemnización. ¿Cuáles son los recargos legales que existen? Cuando yo hablo de recargos, son las sanciones por un despido injustificado, ¿ya? Y esto es sumamente interesante, ¿ya? Esto la gente no lo sabe. ¿Cuánto me tienen que pagar en caso de que me despidan injustificadamente? Y aquí el código dice lo siguiente. Artículo 168, inciso primero al cuarto. Letra A. En un 30% se hubiese dado término por aplicación improcedente del artículo 161. ¿Cuál es el artículo 161? Necesidades de la empresa. O sea, ¿cuánto puedo obtener? Un 30% por la cantidad de los años de servicio. La Francisca dijo que de los 16 millones eran 4 millones. Y ahora imaginemos que me despidieron en 50% si se hubiese dado término por una aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiese invocado ninguna causal legal para dicho término. O sea, me despidieron, ¿qué has despedido? No me dicen ni el por qué. Esto aumenta en un 50%, o sea, esos 16 millones de pesos hay que ahora sumarle la mitad que yo puedo obtener como indemnización por años de servicio. Y en un 80% si se hubiese dado término por aplicación indebida de las causales del 160. O sea, imaginemos que yo a una persona la acusé de acoso laboral y nunca hubo una prueba. La acusé de acoso sexual y nunca hubo una prueba.
o la persona le despedí sin derecho a indemnización por años de servicio porque dije que puso en riesgo al trabajador y eso nunca ocurrió. Entonces, ahí puede llegar hasta un 80%. O sea, es sumamente relevante que ustedes como empleadores y ustedes como trabajadores sepan qué causal invocar. No cualquier causal es invocable y si es que se invoca una causal tienen que fundamentarse totalmente. O sea, la carta de despido es elemental que sea una carta bien redactada porque es la base de lo que yo voy a defender después en juicio. Errores típicos: no pagar el aviso previo, calcular mal la indemnización, pagar fuera de plazo, crear un finiquito firmado que cierre cualquier reclamo, no considerar los plazos legales para accionar, y esto se transforma en un despido controlable en un conflicto, estos errores transforman un despido controlable en un conflicto judicial. ¿Cuánto plazo tengo para demandar? O sea, y la idea de mi charla acá era mostrar las formalidades, pero también mostrar una acción. ¿Cómo puedo yo acá cómo yo puedo acá reclamar mis derechos? ¿Ya? La ley señala desde que a mí me despiden, ya voy de nuevo a hacer participar a la gente, la ley señala que, por ejemplo, si yo despido a Paulina Rocco, la despido, tengo 60 días hábiles para demandar en algún tribunal laboral. ¿Qué tribunal laboral? Donde esté el domicilio del empleador. ¿Ya? Dice esto que son 60 días hábiles. Pero yo, por lo general, siempre se recomienda denunciar en la inspección del trabajo. ¿Por qué yo recomiendo denunciar en la inspección del trabajo? Porque si yo denuncio a la persona en la dirección del trabajo, si mi empleador tiene todo mano, va a empezar a recibir multas. De partida van a multarla. Y segundo, probablemente yo puedo negociar de manera extrajudicial. O sea, aquí, a esta instancia, yo voy sin abogado y digo, ¿sabes qué? Considero que me fue injustificado, no me estás pagando lo debido, imaginemos que estoy reclamando por el finiquito y llego a un acuerdo. Eso termina hasta ahí. Pero si es que yo voy a una audiencia de conciliación, al empleador le van a pedir una cantidad de documentos interminables, contrato de trabajo, lista de asistencia, le van a pedir protocolo de prevención de ley Carín. Cuando estábamos en pandemia les pedían protocolos de reglamento de orden, higiene y seguridad respecto a la pandemia, le van a pedir el finquito, todo, lo que ustedes se imaginan se los piden. Y si algún documento falta, multa por la inspección de trabajo. Multa, 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 y finalmente se llena de multa la empresa, ¿ya? Y esto me crea un precedente de que yo traté de solucionar esto antes, de forma administrativa, sin tener ir al tiro por la instancia judicial. O sea, la dirección del trabajo es la forma sana de no irse a una instancia más fuerte, que es la instancia judicial. ¿Qué pasa con mis 60 días? Es que mis 60 días se ven interrumpidos. Por ejemplo, si es que a mí me despidieron hoy día 16 de enero y son días hábiles, se empezaría a contar desde el lunes 19, ¿ya? Pero desde el día lunes 19 yo hago la denuncia en la inspección el día 20, el plazo se interrumpe y hasta que yo tenga la audiencia los días no se cuentan. Los días no se cuentan, no se cuentan y esto se puede alargar hasta 90 días para poder hacer un reclamo. ¿Qué pasa en la práctica? Que yo recomiendo reclamar antes, porque hay una discusión jurisprudencial respecto a si es que son realmente 90 o si se te pasa el plazo, porque no se sabe si son 90 días corridos o 90 días hábiles. Así que yo recomiendo que obviamente si ustedes hacen la denuncia en la inspección del trabajo y se empieza a renovar el plazo, ojalá hagan la demanda lo más pronto posible y busquen un abogado para que les pueda llevar la causa. Ya, volviendo a lo que me estaba quedando, es que son 60 días, ¿ya? Denuncia a la dirección del trabajo, 60 días, esto se interrumpe, se puede aumentar a 90 días hábiles, ¿ya? Y como les dije, esto hay una discusión y estas denuncias no se puede extender indefinidamente el plazo, la DT no reemplaza un tribunal, sino que acá se llega a una solución alternativa y la acción judicial sigue teniendo un límite claro. La importancia de la ADT no es obligatorio. O sea, yo aquí puedo irme directamente por una demanda, sí, pero aquí me importa generar antecedentes, tratar de solucionar antes.
fiscalizar las formalidades para que la empresa sea sancionada y ganar tiempo para generar una estrategia jurídica. En el caso que yo sepa que me voy a ir a un juicio, yo ahí voy ganando tiempo. Pero ¿qué pasa acá si yo quiero demandar? ¿Cómo son las audiencias en temas laboral? Acá va a depender, ¿ya? Si se transforma en un despido, ¿ya? ¿Cuándo un despido puede considerarse justificado? Cuando se invoca una causal en la ley, cuando los hechos en los que se sustenta son reales, cuando es clara, coherente la causal. Si alguno de estos elementos falla, despido injustificado. Ya yo tengo que demandar. Entonces, yo aquí, al momento de posterior, yo me fijo en todo. Leo cuidadosamente mi carta y voy a decir, ¿la causal corresponde o no corresponde? ¿Los hechos descritos corresponden? ¿La coherencia está clara? Y si no está clara, yo lo que voy a hacer es demandar a un tribunal en lo laboral. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante porque la diferencia entre un reclamo administrativo en la dirección del trabajo es que yo aquí puedo llegar a una solución sin necesidad de un abogado, pero yo en un tribunal voy a ir con un abogado, voy a tener dos audiencias, voy a demandar de forma judicial, puedo obtener un incremento, puedo condenar en costas, que se llama, ¿ya? Me permite aquí discutir la legalidad del despido, la carga la tiene el empleador, ¿ya? Y lograr una sentencia obligatoria, en la cual me tengan que pagar. ¿Cuándo es recomendable buscar un abogado laboral? Cuando es discutible, cuando imaginemos que me despiden por las causales y me despiden por cometer un error, un solo error en toda mi vida laboral y llevo 15 años trabajando y me despiden por una causal del 160. Inmediatamente eso despido va a ser injustificado. Imagínense que esa persona nunca recibió una carta de amonestación, nunca recibió una multa, tuvo 5 aumentos de sueldo. Obviamente, el despido injustificado y la razón por la cual se está despidiendo a la persona es para que no pagarle los 11 años de servicio, porque el límite legal respecto a las indemnizaciones por año de servicio son 11 años. Entonces, acá es sumamente importante ver el tema de la legalidad, es sumamente importante que no se me pase un plazo y acá tener la información y la recomendación y asesoría con un abogado inmediatamente. ¿Ya? Por eso es sumamente relevante que firmen la reserva de derechos, porque si firman sin derecho, sin reserva, se cierran a una posibilidad de demandar, porque dan por eso se llama finiquito. Yo acá doy por finiquitado mi relación laboral y no queda nada pendiente. Ya me limita el reclamo a ciertos derechos, me debilita la posición del trabajador y no es una formalidad menor, sino que es una herramienta que le ayuda a la empresa. Ya. Antes de explicarles cómo es la tramitación judicial, muchos de ustedes se han muchas veces siendo de qué es el autodespido, el autodespido, el autodespido. El autodespido quiere decir que yo me estoy terminando mi relación laboral, pero estoy terminando mi relación laboral por alguna de las causales del artículo 160. ¿Ya? Por alguna de las causales del artículo 160, y yo estoy comunicando que en vez de la carta de despido, yo hago una carta de que finalizo mi contrato de trabajo. ¿Cuáles son las causales que nombra nuestro código? Las señala el artículo 171 del Código del Trabajo. El artículo 171 señala que despido indirecto o autodespido, se llama, si quien incurriera en alguna de las causales 1, 5 o 7 del artículo 160 fuera el empleador, porque recuerden que el artículo 160 son errores que comete el trabajador. Acá la ley se pone en el caso de que las concurra el empleador. El trabajador podrá poner término en el contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la terminación para que ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162 y los incisos primero o segundo del 163, según corresponda, aumentar en un 50% en el caso del número 7. ¿Qué causales son las del 1, 5 y 7? 160, me voy al artículo 160, 1, todas las que vimos antes, falta de probidad, conductas de acoso laboral, días de hecho, acoso sexual, son una. 5,
actos o omisiones e imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o funcionalidad o seguridad. Uno de los principios rectores de todo empleadores, en virtud del artículo 184, acá es una regla de que el empleador tiene que velar por la salud de sus trabajadores. Si no vela por la salud de sus trabajadores, podría incurrir perfectamente en esta, si no hay implementos de seguridad, que la persona se quiera ir por eso, porque puede sufrir un accidente. Y la 7 es incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Por ejemplo, a mí me están dando labores que no aparecen en mi contrato de trabajo, me están dando más labores de las que finalmente fue mi contrato inicial, o me están pagando menos, o no me están pagando mi sueldo. Entonces yo aquí lo que hago es una carta de autodespido. Y esa carta de autodespido, yo, al igual que una carta de despido normal, tengo que fundamentar al pie de la letra con los hechos concretos que están haciendo mi desvinculación, porque esa es la base. Aquí la carga probatoria la tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que yo, por ejemplo, despido porque hay un acoso laboral. Situación 1, me están acosando laboralmente, primer hecho, me hicieron esto, me voy por esto, hay una investigación por ley Karim que arrojó acoso laboral, no se tomaron medidas, me voy. Y normalmente esa carta, ojalá la redacta alguien que sepa, un abogado, ¿ya? ¿Y qué formalidades tiene? Que también tiene que notificarse en 3 días hábiles, como por correo al domicilio del empleador y con una copia a la inspección del trabajo. Y ahí mi carga probatoria me corresponde a mí. Entonces, acá es sumamente relevante. No, el autodespido procede cuando por el no pago de remuneraciones, no pago de cotizaciones previsionales, vulneraciones graves en las obligaciones contractuales. No cualquier molestia habilita el autodespido y es sumamente difícil probarlo. Entonces, si es que yo ya estoy aguantando, si yo veo que ya no estoy soportando, empiecen a juntar pruebas, fotos, correos. Muchas veces cuando a nosotros nos van a despedir uno sospecha, sobre todo a la gente que trabaja en oficina, uno se da cuenta que, no sé, en algunas oficinas te empiezan a dar menos trabajo o te ocultan el computador, te ocultan los libros. Entonces, ahí ustedes tienen que empezar a guardar correos, empiezan a guardar pruebas que acredite en caso de que haya un conflicto jurídico, ¿ya? Si hay casos de acoso, correos donde me están insultando, si está en la investigación, guardar los documentos, si alguien me agredió físicamente, tomarme fotos, si tuve un accidente laboral, tomarme una foto del accidente laboral, entonces son muchas acciones que se pueden poner. La importancia de la carta de autodespido debe indicarse claramente la causal invocada, en quién se autodespide. Una carta mal redactada debilita la acción judicial. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces la demanda puede ser excelente, pero si la carta está mal redactada, normalmente se pierde. ¿Ya? Describir los hechos concretos, ¿ya? Y dejar constancia del incumplimiento del empleador. ¿Por qué? Porque si es que no me aparecen todos los hechos y yo, por ejemplo, en una demanda coloco un hecho que no está en la carta de despido, el otro abogado me va a decir, hey, pero eso no aparece en la carta de despido. Y eso muchas veces lo toma en consideración el, el tribunal y el magistrado en el tribunal laboral. Entonces, ya, esto le voy a decir, ¿cómo se divide la audiencia normalmente en un juicio ordinario, en laboral, audiencia preparatoria y audiencia de juicio? Una audiencia preparatoria donde yo ofrezco todos mis medios de prueba. Por ejemplo, y estamos entrando en la última unidad, pero quiero esto dejarlo súper claro. Aquí está. Ya, yo, por ejemplo, en este caso voy representando a Scarlett Holguín. ¿Ya? Y a Scarlett Holguín la represento por un despido injustificado, por necesidad de la empresa. En la primera audiencia, yo puedo llegar a una negociación con la contraparte. Si llego a la negociación, la causa termina. Pero si no, la audiencia se realiza, yo voy con mi clienta, y aquí se ofrecen todos los medios de prueba. Ofrecer, nombrar. Ya, yo me voy a valer de el contrato de trabajo, me voy a valer de imaginemos que estoy probando aquí que el despido fue injustificado, me voy a probar de las cotizaciones, de los sueldos,
de la declaración de un testigo que me dice de que contrataron a otra persona después de haberme despedido. Aquí yo ofrezco, nombro los medios de prueba. Y en la audiencia de juicio, acá se fijan los hechos a probar, y en la audiencia de juicio lo que se hace es que me dan la posibilidad nuevamente de conciliar, y si no, se hace el juicio, se presenta la prueba, se interrogan testigos, se contraexamina a los demás testigos, se le hacen preguntas para poder llegar, se presentan pliegos de exposiciones o preguntas, declaración de parte. Es toda la estrategia jurídica. Esto es el juicio ordinario. ¿Ya? El juicio que también se puede dar acá es un juicio monitorio. El juicio monitorio se da cuando lo que estoy reclamando no supera los 11 sueldos mínimos. Si no supera los 11 sueldos mínimos es lo mismo, pero concentrado en una sola audiencia. En esa sola audiencia yo voy a ofrecer incorporar prueba al tiro. Es un juicio monitorio. ¿Por qué? Porque es de menor cuantía lo que se está discutiendo. Y existen distintos juicios en materia laboral, alegar por accidente laboral, pero ahí ya me estoy metiendo en otra cosa que no tiene que ver con terminación del contrato de trabajo, por despido nulo, por pago de cotizaciones, y se pueden incluso interponer más de una solicitud. Me puedo interponer una tutela laboral, existen muchas acciones que yo puedo, o un accidente laboral, que se pueden interponer juntas algunas y algunas se interponen separadas. Entonces yo lo que quiero que queden claro acá es que ustedes sepan por qué los están despidiendo y por qué, si son empresas lo que están viendo acá, el enfoque del cumplimiento y la prevención de conflictos laborales es sumamente importante, ¿ya? Acá esto no se entiende como solamente un conjunto de normas, sino que surge por el contrario, es el derecho al trabajo, surge porque cumple un rol preventivo, ordenador, estructural, ¿ya? Entonces las empresas que no conocen su legislación laboral normalmente tienen todo malo. Entonces, acá, si la conocen y tienen capacitaciones sobre esto, reducen los conflictos internos, disminuyen el riesgo de demandas laborales, fortalecen una cultura del cumplimiento, mejoran la relación con los empleadores y con los trabajadores, entonces, y me da mayor reputación en materia de empresa. Uno de los grandes problemas en materia laboral es la asimetría de la información. ¿Ya? Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos y deberes, pero derechos y deberes. O sea, es importante que el trabajador conozca también qué es lo que tiene que cumplir en un contrato de trabajo, que tiene horarios, de que el acoso laboral, si me están diciendo que yo haga mi trabajo o que cumpla con cierto horario, eso no significa que me estén acosando laboralmente. Tiene que saber cuáles son sus obligaciones legales. Y un empleador que desconoce la materia normativa se va a exponer a muchas sanciones porque esa persona no va a tener protocolos de prevención, no va a tener reglamento de higiene y seguridad. Lo más probable es que no tenga alguna aseguradora, no va a tener un contrato de trabajo bien redactado. Lo más probable es que no tenga, aparte de un contrato de trabajo bien redactado, los anexos estén mal. Muchas veces el contrato esté mal estipulado o muchas veces tenga personas a contrato honorario, siendo que tiene que ser un contrato de trabajo ordinario. Entonces, la capacitación laboral cumple el rol de equilibrar la relación laboral y el conocimiento. ¿Ya? Una gestión laboral responsable comienza con documentación correctamente, con contratos bien redactados, con saber la herramienta. Es indispensable cumplir con cláusulas que reflejen la jornada real, que se respete la normativa vigente. O sea, no basta acá de que se hable de 45, de que estamos en las 40 horas y que ahora se va a reducir a 42 horas y se está trabajando más de lo que establece la ley, ¿ya? Y acá el rol del abogado laboral es importante, no como actor reactivo, sino como parte del diseño preventivo. Entonces las capacitaciones laborales son sumamente relevantes y eso nosotros lo entendimos con Capacción y Cumplimiento Chile. O sea, acá tener que las empresas estén capacitadas en legislación laboral vigente todos los años, ojalá una capacitación, en derechos y deberes del trabajador, en obligaciones del empleador, en términos de contrato de trabajo, en prevención de conflictos laborales. Ya esto no es un gasto, sino que es una herramienta de gestión y prevención. Yo tenía un profesor que me decía que el mejor abogado no es el que gana más juicios,
el mejor abogado es el que previene un juicio. Entonces, yo tengo clientes que son empresas en las cuales les digo esto y los prevengo de que tengan conflictos. O si que firman un finiquito y la persona no tuvo nunca un accidente laboral, colocar en la cláusula que se renuncia a todo tipo de acción legal, pero que paguen todas las cotizaciones, que paguen que paguen todo lo que corresponde, cosa de terminar la relación laboral. Entonces, nosotros, en Cumplimiento Chile, desarrollamos un manual de derecho laboral, tenemos cápsulas y learning derecho a legislación laboral respecto al derecho colectivo y prevención de conflictos, porque entendemos que esto es una función de defensa frente al conflicto, ¿ya? Entonces, las empresas de la normativa impacta directamente en una cultura, respetando el pago oportuno de las remuneraciones, las normativas de seguridad e higiene, ¿ya? Una buena cultura organizacional no elimina conflictos, pero reduce significativamente su frecuencia y gravedad. O sea, yo fácilmente acá cuando busco trabajo, yo busco las demandas que tiene la empresa. ¿Cuántas demandas tiene la empresa? Porque no me voy a ir a trabajar en una empresa que está lleno de demandas por explotar a sus trabajadores. Entonces, en conclusión, esta charla estuvo enfocada en el trabajador, más que en la empresa, en el trabajador, pero también quise dejarle al final un pequeño atisbo de lo importante de tener que el conocimiento es poder, de que la legislación laboral es sumamente importante. Entonces, lo que buscamos es que tanto trabajadores como empleadores comprendan que la legislación laboral no es un obstáculo, o sea, que la gente sepa no es un conflicto, que el cumplimiento normativo no es una carga, que cuando una empresa conoce la ley, cuando una empresa respeta sus derechos laborales y gestiona correctamente las relaciones en el trabajo, se evita conflictos, se evita demandas mal hechas. O sea, ustedes se mueren con Francisca. ¿Cuántas demandas mal hechas hemos visto por ley Karim? ¿Ya? Y las empresas que hemos capacitado respecto a la ley Karim se redujo constantemente las denuncias porque aquí no hubo una ignorancia sobre el tema. Realmente nosotros enseñamos el por qué, en qué momento denunciar por acoso laboral, en qué momento denunciar por un acoso sexual, en qué momento denunciar por violencia en el trabajo. Entonces, ese es el rol que queremos cumplir como institución en esta área legal. Entonces, finalmente, esta fue la charla del día de hoy. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. Este es mi número de contacto, por si alguna vez necesitan un especialista en derecho laboral. Este es mi teléfono, lo voy a dejar por ahí. Y los dejo invitados a las demás charlas que van a ver. Una va a ser sobre posesión efectiva y derecho. La otra no la recuerdo, pero se me está ido, pero esta charla, más como tanto sobre leyes famosas, me voy a ir a aspectos prácticos, para que vayan, que son cosas que le interesan a todos finalmente. La posesión efectiva, el testamento, que son cosas que todos quieren en algún momento ver, los contratos, qué tipos de contratos, si es que quiero echar a alguien de mi casa, el precario, un juicio monitorio por ley de arriendo, que son las causas como más comunes que se ven normalmente. Así que no sé si es que hay algún tipo de pregunta, queja, inquietud, reclamo. No sé si es que... Muchas gracias, Carlos. Eh, Dejamos la posibilidad de que puedan abrir sus micrófonos, quizás compartirnos alguna experiencia, algún alcance que puedan tener por ahí. Muchas gracias, Orieta, por tus palabras en el chat. Eh, Esperamos que esta sesión, que ha sido igual bastante práctica y ejemplificada para temas reales, le haya servido y que sea haya sido una oportunidad de aprendizaje para todos ustedes. Acá en el chat también les voy a dejar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es importante la puedan ir realizando porque nos ayudan a mejorar día a día para poder cumplir con estas charlas y facilitar también el conocimiento a todos ustedes. Sí, El, no sé si es que alguien quiere aportar alguna experiencia, tiene alguna duda, está viviendo alguna situación de despido.
que quiera aportar, no sé si alguien ha sufrido acoso, si alguien quiere hacer algún comentario de Ley Karin, está abierto, es el momento, ¿ya? Porque es lo que yo veo casi todos los días y lo que hemos visto es la Ahí oportunidad. tenemos una consulta en el chat respecto a si el trabajador no acepta la propuesta de finiquito a través de la ADT. Al enviar la nueva propuesta, la empresa debe sumar los intereses y multas por exceder el plazo de 10 días. Claro, yo aparte puedo reclamar, yo puedo reclamar la inspección que no estuvo los 10 días hábiles. Ahora, si sigue estando en los 10 días hábiles, ahora la multa no es a beneficio del trabajador. Ojo, que la multa no es a beneficio del trabajador, pero sí yo puedo poner en constancia a la dirección del trabajo que no se está entregando un documento en el momento. Hay un tipificador de multa, no me acuerdo dónde lo guardé, pero Pero se los ese podemos compartir se lo por podemos correíto compartir. cuando Ese mandemos la tipificador, presentación. de hecho, está y aparecen todas las multas que yo puedo cometer por infracciones en la dirección del trabajo. Y es sumamente importante. Ah, es una pregunta que muchas veces me hacen. ¿Y qué pasa si yo firmo la carta de despido? Nada. Acá la que es importante es el finiquito. O sea, ustedes pueden negarse a firmar la carta de despido también, o sea, no es obligación, o pueden firmarla. Acá lo importante es el finiquito, la reserva. En el finiquito aparece todo: la reserva de derechos, aparece el tema de los pagos, si estoy de acuerdo o no con los pagos. El finiquito es acá lo más importante. Carlos, ¿nos puedes compartir tu correo y tu teléfono por el chat para, para que los participantes lo puedan tener y te puedan contactar en caso de que tengan consultas? Y Perfecto, mire, también tenemos un comentario ahí que lo vamos a considerar sí, para sí, las próximas charlas de exactamente. hacer ejercicios más puntuales y más realistas, quizás más concretos en las próximas oportunidades. Así que Claro, muchas mira, gracias por la observación. lo que pasa, Verónica, es que pasa que como tenemos una hora, muchos de ustedes están trabajando, entonces normalmente cuando hacemos clases presenciales con Francisca, llevamos casos prácticos para ver si la gente entiende. Entonces, efectivamente, nosotros no tendríamos problema en hacer más clases con ejemplos prácticos, pero normalmente mis clases suelen durar una hora pedagógica y mucha gente se aburre o mucha gente no está dispuesta a tener después el caso del ejemplo práctico, pero no tendría ningún problema, pero quizás la charla va a durar más, ya para efectos de ver si es que ustedes pueden poner en práctica lo que están aprendiendo. ¿Ya? Voy a dejar mi número de teléfono, ¿ya? Lo acabo de Yo atiendo, compartir, Carlos. claro, yo atiendo como abogado independiente, cobro 15.000 pesos normalmente en la sesión, y ahí le hago un evalúo de si es que me van a contratar o algo, hago un evalúo de cuánto puede costar la prestación de mis servicios, ¿ya? En temas de ley Karim con Francisca, el año pasado estuvimos muy capacitados. O sea, para que se hagan una idea, Capacción capacitó a más de 300 mineros en una minera en Antofagasta. Y todo con respecto, estamos muy actualizados con temas de ley Karim. Ya, entonces no tendría problema en dar asesoría sobre ley Karim, porque Andrea Chávez dijo eso. Hoy no sé si me estoy saltando. Si el trabajador rechaza, Camila Villanueva, rechaza el finiquito, la ET, ¿se debe generar el finiquito en la notaría? Si es que el ¿Por trabajador qué? rechaza el finiquito, el empleador debe dejar constancia en la dirección del trabajo. Exactamente, Y la porque dirección del normal, trabajo es la que le hace el seguimiento al empleador y lo cita para evaluar los motivos y ver si pueden llegar a algún acuerdo. de hecho es más probable es más confiable, Camila, es más confiable de que eh, es más confiable de que la ADT te corrija un finiquito, porque ven esto todos los días y la ADT se va a dar cuenta al tiro si es que hay un cálculo mal hecho, si es que hay un cálculo
que es sobre excesivo. Por ejemplo, hay un derecho que tiene la empresa cuando despiden por necesidad de la empresa de que quedarse con los montos de la AFC, que eso es un derecho que aparece por ley, ¿ya? Y todo eso lo sabe, por ejemplo, la ADT. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es más probable que el finiquito quede mejor en la ADT que en la notaría. Entonces, lo que va a pasar acá, como dice Francisca, es que la ADT va a generar un finiquito y va a hacerle seguimiento hasta que se cumpla, ¿ya? Hasta que se cumpla y sobre todo si es que hay pago, falta pago de cotizaciones. Verónica, de nuevo, ¿dónde se puede consultar la valorización de un posible finiquito? Ah, ya, tú pusiste mi número, más 569-876-114-58. Sí, yo los puedo atender presencialmente o de forma online, ya en la oficina está ubicada en Santiago, pero la idea es que las charlas que van a haber en enero van a ser prácticas, prácticas. O sea, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que hacer una posesión efectiva. eh, Quizás no les voy a enseñar cómo hacer una posesión efectiva al 100%, porque eso sería demasiado tiempo, pero sí voy a... si me desvinculan por necesidad de la empresa, ¿puedo reclamar el descuento de la FC y el recargo? ¿Necesito algo en particular? Ya, subdividamos la pregunta porque no la entendí bien. ¿Puedo yo reclamar el descuento de la FC? Sí, pero lo que tendrías que hacer es demandar por despido injustificado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si es que el despido está justificado, es un derecho que tiene el empleador descontarte lo que aportó por la FC. Ya no es que no te vayas a quedar sin dinero en la FC, sino que ese descuento te lo hacen en el finiquito. O sea, si por ejemplo tu empleador te, por dos Carlos, años, ¿puedo aportar un, sí, un- obvio, el descuento que puede hacer la empresa de AFC corresponde solamente a lo que el empleador aportó, no al aporte que hace el trabajador, ¿ya? Solo el aporte del empleador es el el descuento es descuento en que el, él puede y, realizar. y otro aporte, ese es el descuento que se hace en el finiquito. No es, significa que tú no vayas a recibir la FC, sino que se te descuenta en el pago total del finiquito. No sé si me explico. O sea, tú tu finiquito, tu seguro de cesantía lo vas a poder cobrar igual, ¿ya? Pero para poder reclamar ese descuento, tienes que reclamar por despido injustificado. ¿Y qué significa eso? Demanda. Demanda sí o sí. Demanda sí o sí. Es la única forma de reclamarlo, porque tienes que comprobar de que el despido es justificado y que no es por necesidades de la empresa. Si no, es un derecho que tiene el empleador, porque se entiende que está en crisis y que prácticamente está en quiebra. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Ahí vi un mensaje de alguien que consulta dónde se puede consultar la valorización de un posible finiquito. Yo les voy a adjuntar aquí un enlace que es bastante confiable. Antes la Dirección del Trabajo tenía una calculadora de finiquitos, pero ya no está habilitada. Y hemos tenido bastante buena experiencia y comentarios respecto al enlace que les acabo de compartir. Recuerden que esta es una base. Siempre es mejor considerar los cálculos del finiquito revisar primero las causales con un abogado y luego el cálculo quizás lo pueda realizar un contador y lo puedan verificar en esta calculadora, más como una verificación, ¿ya? Exactamente lo que dice Francisca es sumamente relevante el punto que llegó. Porque, por ejemplo, yo la asesoría que les puedo dar respecto a un finiquito es respecto a lo que debe contener las cláusulas que pueden servirle al empleador para que salga, pero los cálculos en sí es algo que tiene que hacer una persona o que trabaje en recursos humanos o una persona que sea contador o auditor. Entonces, es sumamente relevante tener eso en cuenta para no tener un finiquito que sea muchas veces un finiquito, para que ustedes sepan, el finiquito se vuelve mi defensa básica. Imagínense que la misma Camila o Andrea Chávez me firmaron un finiquito de que renuncia a cualquier acción legal.
incluso, y después me demanda por accidente del trabajo, 5 años después. Mi prueba del finiquito firmado ante notario, gané el juicio. Así de Correcto. importante el finiquito, gané el tiro el juicio. No puedo interponer la acción porque renunció a todo tipo de acción. Entonces, es sumamente relevante eso. Así es. Así que muchas gracias, chicos. Ya los vamos liberando de esta sesión y esperamos verlos a varios de ustedes el próximo viernes a la misma hora. Eh, y bueno, como se pudieron ver, bastantes prácticas las sesiones y muchas gracias por todos sus aportes finales, porque finalmente muchas veces aprendemos más de la experiencia de otros y de las herramientas que utilizan otros y nos pueden favorecer en nuestra vida laboral. Así que eso, muchachos, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Y vamos a tratar de hacer algún ejemplo en la próxima charla. ¿Ya? Así que gracias por ese aporte igual. Que tengan buen día.